Vamos a ir al libro de Hebreos, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Y vamos a estar leyendo desde capítulo 11 nuevamente esta noche en las Biblias aquí en la iglesia. Pueden encontrar Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, empezando en versículo 32. Tuve una nota aquí para recordarme de esto. Eso es de Chapel Library. Ellos publican muchos materiales geniales. Aquí en la mesa de atrás, ellos presentan diferentes escritos breves de predicadores históricos, segmentos breves sobre diferentes temas. Y el tema de este mes, de hecho, es gozo. Muchos artículos geniales aquí, escritos útiles. ¿Quién no necesita un poco más gozo en nuestras vidas? Así que quiero animarles que recojan una de esas cosas ahí atrás, que prestemos atención a la palabra de Dios. Nuevamente Hebreos 11, empezando versículo 32 hasta justo empezando versículo 35. ¿Y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y Barak y Sansón y Jefte y David y Samuel y los profetas que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron el ímpetu del fuego, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, fueron hechos fuertes en la batalla, derrotaron ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. Hasta ahí es donde vamos a pausar nuestra lectura esta noche. Que el Señor bendiga su palabra, leída, predicada a nosotros. Bueno, si tú has estado leyendo a través del capítulo 11 de Hebreos, vas a acostumbrarte a cierta velocidad. Por fe, cierta repetición, por fe, una y otra vez, por fe, por la fe. Pero luego de repente nuestro escritor cambia las cosas, ¿no? Él interrumpe esa repetición con nueva frase y es casi si él estuviera como predicador que de repente se da cuenta de que qué horas son y se da cuenta de que ha pasado un poco su tiempo y se dice, necesito terminar mi predicación, y el autor de Hebreos dice, bueno, tú entiendes, le he dado muchos ejemplos y ahora voy a concluir, llegar más rápido a mi conclusión. Y bueno, vas a poder también ver que su conclusión va a dos partes. Estamos viendo la primera parte esta noche y esperamos poder ver la segunda parte el otro domingo en la noche. 12 partes, una conclusión de 12 partes sobre la fe. Y de hecho, el punto de visión es que parte 1 se trata de los resultados de la fe, que son muy, obviamente, cosas positivas, resultados positivos. Nosotros leemos de eso justo, ¿no? Obteniendo promesas, parando las bocas de leones, etcétera, etcétera. 10 de esas cosas, obviamente cosas positivas, resultados muy positivos de la fe. Pero luego, en parte 2 de su conclusión, él va a hablar sobre algunas cosas que aparentemente son negativas, resultados negativos de la fe, como burlas y cadenas y dolores y todo lo demás. Y él levanta esas dos cosas a nosotros como dos lados de la misma moneda de la fe, lo que es obviamente cosas positivas y también aparentemente lo negativo. Así que hoy vamos a estar viendo el lado positivo de la moneda esta noche y volver al dichoso lado negativo de la fe la otra semana. Así que esta noche tenemos un acercamiento muy simple a esos versículos. Si se podría yo resumirlo así, se trata de cómo nuestras fragilidades no son obstáculos a las victorias de la fe. Nuestras fragilidades no son obstáculos a las victorias de la fe. Eso es lo que vemos en esos versículos, ¿no? Versículo 32 hasta la primera mitad del versículo 35.
nuestras fragilidades no son ningún obstáculo a lo que Dios hará a través de la fe. Ahora quiero que pensemos solamente dos cosas esta noche de nuestro pasaje y primeramente vean a nuestras fragilidades. Vean nuestras fragilidades. Y creo que es obvio, ¿no? ¿Por qué diría esto? Mientras leemos los nombres que encontramos aquí en versículo 32 en particular, Gedeón, y Barak, y Sansón, y Jefte. Estos cuatro nombres tienen algo en común. Eran jueces, ¿no? Eran jueces y los encontramos, mencionamos mención de ellos en el libro de jueces. Más bien ellos eran hombres, gran parte de razón, porque si tú decides a leer a través del libro de jueces en casa, con tus niños, en el camino tú vas a tener que decir algo como, ahora, ¿entiendes? Esta persona es siervo del Señor, pero él está haciendo algo que no debe hacer. Él se está equivocando. Él no está haciendo lo correcto aquí. Y a lo mejor está haciendo muy, muy mal. De una forma muy horrible, de hecho, una manera muy horrible. Y lo que nos llama la atención de esos cuatro hombres en particular, esos hombres, algunos son menos famosos a lo mejor y más ínfamos. Algunos de esos hombres serían más al lado de, pues, nuestro propio pensar de notorios, ¿no? En vez de buenos ejemplos. Y pensemos un poco de esos, cuatro, ¿no? En unos momentos van a ver que no es el orden cronológico que encontramos en el libro de jueces, pero primeramente vemos aquí a Gedeón y pueden pensar en el convencer que necesitaba Gedeón, ¿no? Para poder servir al Señor. Servía al Señor, sí, pero necesitaba ser empujado, necesitaba ser convencido, casi obligado, animado todo el tiempo. Gedeón tumba el ídolo en tu pueblo. Ok, está bien, lo voy a tumbar, pero voy a esperar hasta la noche para hacerlo. Gedeón, quiero que guíes a mi ejército. Sí, está bien, pero primeramente podría poner un vellón y podría yo probarte primero para asegurar que eres tú y que me estás diciendo que debo hacer esto y todo lo demás, ¿no? Ese es Gedeón. Es un hombre que sirve al Señor y ejerce fe en el Señor. Y aún así hay mucho con que podríamos identificarnos. Mucho de él, que su fe no alcanza el estándar. Su fe no es tan fuerte como debe ser, ¿no? Ese es Gedeón. Y si Gedeón necesita convencimiento, entonces Barak es aún más en el mismo campamento, ¿no? Barak o él, de hecho, algunos de ustedes puede ser que no recuerden de él, porque él vemos a Débora, y Débora es como casi más famosa que él porque Dios le llama a él a ser líder en un ejército y creo que él los lleva, es llamado a llevarlo y él dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ir sin Débora. Y él va a ella y ella siendo profetiza y dice, porque tú estás dudando, Barak, porque tú tienes tanto miedo, porque estás hesitando tanto, una mujer va a tener la gloria en esta batalla. Pero aquí está Barak, ¿no? Apareciendo en Hebreos 11. Y luego, si esos dos no fueran nada, no son nada comparado con los siguientes dos, ¿no? Sansón, recordamos a él. Sansón que cayó tan fuerte, ¿no? Y por tanto tiempo en pecado grave sexual, fue guiado por su lujuria tanto tiempo y fue tan gravemente hecho débil en su testimonio, tan gravemente endebilizado en cuanto a su utilidad al Señor por causa de su propio egoísmo y ser egocéntrico. Qué tan fuerte cayó Sansón y pensábamos en Jefte y qué tan necio se comportaba él. Un hombre que por ninguna razón, claro, aparte a lo mejor de superstición, dice, cualquier persona, cosa que sale después de la batalla, yo voy a ofrecerla como sacrificio a Dios. Un voto necio. Así que esos son 4 ejemplos apenas que si tú lees el libro de jueces hay más como ellos, pero esos hombres
son algunos de los mejores conocidos de los jueces. Robert Bruce, escribiendo sobre esta sección de Hebreos 11, dice, en el libro de jueces, vemos caída tras caída y nos preguntamos sobre la paciencia de Dios. Nos preguntamos sobre la paciencia de Dios. Las fragilidades de esos hombres, ¿no? Pero luego, al pensar en fragilidades, la debilidad de los hijos de Dios, nos damos cuenta de que no solamente son esos 4 hombres, podemos seguir adelante, ¿no? Podemos pensar en David. David, un hombre que tenía el corazón de Dios, pero cae igual y cae en pecado grave de naturaleza sexual y luego asesina al esposo de Betsabé. Y podemos también mencionar a Samuel. Samuel, cuyos ojos son tan mundos y malos que el pueblo ruega que esos hombres no sean líderes sobre ellos. Y Samuel parece que no entiende, no ve nada parecido a Elí, por quien fue creado. Fragilidades por todas partes. Y si no estamos hablando de debilidades y fragilidades en cuanto a carácter, podemos también pensar en las debilidades de las situaciones del pueblo de Dios. Nos encontramos a nosotros en situaciones en que estamos expuestos, en que estamos vulnerables, en que no tenemos capacidad ni fuerza. Y puedes pensar en todo tipo de hombres y mujeres en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento. Puedes pensar en Jacob luchando con el ángel de Dios, débil en su luchar por causa de su cadera fuera de su lugar, pero débil al mismo tiempo porque Eseo está acercando, está enojado conmigo y va a matar a Jacob con su familia. Bueno, Jacob no sabe, no está seguro y no tiene fuerza suficiente para resistir, es débil. O pueden pensar en José, la tierra de Egipto. Él quiere servir al Señor, él quiere honrar al Señor, pero está solo. Él está solo y está expuesto, es vulnerable. Daniel, en Babilonia, rodeado por enemigos. David perseguido por Saúl. En un momento dice, hay solamente un paso entre yo y la muerte. Es débil. Abraham, parece que siempre tenía miedo. Necesito mentir de quién es Sara para que no me maten. Abraham con miedo. Y Josafat divinamente también, porque ha habido ellos quienes hacen la conexión número 9 al fin del versículo 34. Josafat en algún momento enfrentando a un enemigo grande, un ejército grande, da ahora al Señor más bien y dice, no tenemos poder, no tenemos capacidad y no sabemos qué hacer. Debilidad, fragilidad, debilidad de carácter, debilidad en cuanto a situación, sin poder, sin fuerzas, expuestos, vulnerables. Yo creo que al ver el Nuevo Testamento, encontramos que los apóstoles eran muy parecidos. Encontramos debilidad en alguien como Pedro, ¿no? Encontramos debilidad física en un hombre como Pablo. Pablo dice, yo estuve con ustedes en debilidad y en temor y en mucho temblor. Esa es una descripción correcta de este líder en la iglesia. Una descripción correcta de tú y de mí también, de yo también, temblor. Y hermanos y hermanas, hay enseñanza y hay enseñanza que parece cristiana que niega todo esto. Que dice que siempre somos fuertes. Y aboga que ya siempre estamos listos para seguir de victoria a victoria. Y que aquellas fuerzas y victorias son productos de nuestro propio andar con Dios, nuestra propia fe.
que proviene de sus propios recursos. Y yo creo que todos esos hombres en Hebreos 11, el hombre que mencioné del Antiguo Testamento, los hombres que mencioné del Nuevo Testamento, todos nos dirían a nosotros esta noche, tengan cuidado, si tú crees que estás de pie, a menos que caigas. Somos frágiles, somos débiles, solemos ser tentados, solemos caernos. Y aquí está el autor de los Hebreos colocando eso delante de nosotros, recordándonos que sobre nuestras fragilidades profundas. Es algo humillante pensar en esto. Solo piensen en ser un hombre como Barak, un hombre como Sansón, un hombre como Jefte, y dándote cuenta de que tú eres mejor conocido por tus fracasos y fallos que por cualquier éxito que tuvieras. Es algo humillante, ¿no? Dios, presérvanos de esto, pero puede ser que hay alguien aquí, algunos aquí, que al fin de sus vidas seremos mejor conocidos por nuestros fracasos que por sus éxitos. Que se debe mantenernos muy humildes y mantenernos muy dependientes en el Señor, nuestras fragilidades. Pero luego que veamos la otra mitad de esto, algo un poco más animador, ¿no? La victoria de la fe, las victorias de la fe. Y lo que tenemos en el principio de versículo 33 y versículo 34, y también el principio del versículo 35, tenemos 10 resultados maravillosos de vivir una fe viva y verdadera. 10 resultados maravillosos. Y tienes el sentido de que esos 10 son solamente el principio, ¿no? Solamente representan muchos más resultados bonitos y lindos de vivir una vida de fe en el Señor. Y al leer a través de esa lista de 10, algunos son un poco fácil de hacer la conexión, ¿no? Con otros hombres en las Escrituras, o personas en las Escrituras. Acabamos de hacer eso, de leer en capítulo 3 de Daniel. Encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego hechos invulnerables al calor y el fuego del horno, ¿no? Y aquí leemos en el versículo 34 que algunos pagaron el peso del fuego. Y si sigues leyendo más adelante en Daniel, que pararon las bocas de los leones. Por lo menos está hablando, taparon las bocas de leones. Por lo menos está refiriendo a Daniel y puede ser otros también. Así que algunos son más fáciles que otros a hacer conexión a una persona o personas en un evento. David escapó a la espada, sí, pero también Elías y otros. Muchos serían hechos fuertes en su debilidad, muchos serían hechos valientes en la batalla, pero es difícil saber con certidumbre de quién está hablando en particular el autor aquí, o si mejor pensemos en muchas personas. Pero creo que aquí es la cosa que necesitamos superar mientras veamos este pasaje. Nosotros leemos sobre esas cosas, esos resultados maravillosos, y a lo mejor pensamos en nosotros mismos, pues esto me parece muy lejos de mi tipo de cristianismo. Despertarme el lunes en la mañana, mi vida no es tan emocionante como leo aquí en Hebreos 11. Bueno, yo diría dos cosas en cuanto a esto. Primeramente es esto, que estas grandes cosas nos animan a nosotros que confiemos en el Señor en las cosas básicas y simples de la vida. Si Dios puede hacer esas cosas tremendas a través de la fe, Dios puede hacer cosas muy ordinarias, cosas muy de todos los días a través de la fe. Así que debemos ser animados por eso. Es un argumento desde lo menor a lo mejor, mayor más bien. Si Él puede hacer esas cosas, podemos confiar en Él para cosas más pequeñas, digamos. Pero, en segundo lugar, yo diría que hay más cosas relevantes aquí que pensaríamos. Y claro, si luchamos, no luchamos más bien contra carne y sangre, pero si luchamos,
las armas de nuestra guerra no son carnales, no son físicas, pero sí tenemos armas. Y sí hay guerra. Así que esta empieza a abrir y nos ayuda a pensar, nos da un filtro a través de que pensamos en nuestros 10 resultados. Y quiero mencionar algunas cosas de ánimo aquí para ustedes y para mí. Vamos a ver 5 de los 10, más bien 5 de los 10 que vemos y digamos conexiones aquí que deben animarnos. Quiero que vean la primera, versículo 33, que por la fe conquistaron reinos. Conquistaron reinos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando oramos, que venga tu reino. ¿No es lo que estamos haciendo cuando oramos por las misiones y cuando oramos por evangelizar? Estamos orando que el reino, los reinos del mundo más bien, llegarían a ser el reino del Señor y de su Cristo. ¿No es lo que John Knox nos dice que él muchas veces fue escuchado orando, Señor, dame Escocia, dame Escocia? Y creo que el Señor sí lo hizo. Dame Escocia, cambia esta tierra a una tierra que te conoce, te honra y te ama. Dame Escocia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Knox? Por la fe conquistando reinos. Ese es un ánimo, gran ánimo a nosotros estar orando y saber y confiar que algún día, puede ser el gran último día, tú vas a encontrar que tú y otros están orando en cuanto a evangelizar y hacer misiones, que reinos fueran conquistados, que reinos del mundo fueran conquistados y llegaron a ser parte del reino del Señor y de Jesucristo por causa de tus oraciones. Conquistaron reinos. Aquí vemos otro, el que sigue. Ellos por la fe hicieron justicia. Por la fe hicieron justicia. Puedes decir, bueno, eso fue el trabajo de jueces, de reyes, de líderes piadosos. No muchos de nosotros nos encontramos en esos puestos iguales, pero ¿qué tal de ti y tu llamamiento? ¿Qué tal de ti en tus llamamientos en la vida? Mientras tú en tu esfera particular buscas a hacer justicia, a perseguir la justicia, a animar lo bueno, a abrazar lo bueno, lo piadoso en ti mismo y en tu vida, a pasar de resistencia a lo mejor, o a lo mejor hacerlo cuando nadie te esté viendo, amar lo bueno y la justicia para perseguirlos, aun cuando nadie te esté viendo o supervisándote. Tú estás haciendo eso por la fe, tú estás haciendo por la fe, estás obrando la justicia en tu situación particular, tu esfera particular. ¿Qué tal de la tercera? Obtuvieron promesas, obtuvieron promesas. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que esto es otra palabra de ánimo, a perseverar en la oración. El tipo de cosa que hacía Jacob luchando con el ángel del Señor cuando él dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y para que esto parece que sea el corazón de tu oración mientras tú oras con Dios y luchas con el Señor sobre cosas que se encuentran muy cerca de tu corazón. Puede ser, Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas a mi familia. No te voy a saltar hasta que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, mi congregación. No te voy a saltar hasta que hasta que haya podido yo traer mis hijos, mis nietos a fe en Jesucristo, trayendo las promesas de Dios nuevamente sobre nosotros. Señor, eso es lo que has dicho, eso es lo que encuentro en tu palabra. Yo estoy volviendo a ti, voy a seguir orando, no voy a dejarte, no voy a soltarte, voy a ser como esa viuda que sigue volviendo nuevamente. Y con eso obtienen aquellas promesas. La perseverancia en la oración. ¿O qué tal lo que sigue en la lista? Taparon bocas de leones. Daniel hizo esto, ¿no? Bueno,
Ninguno de nosotros estamos tan preocupados de que nos ataque un león mientras salimos a nuestros autos el día de hoy. ¿Qué estamos hablando aquí? Entonces, bueno, yo recuerdo un pasaje de William Gurnall mientras estamos pasando por Efesios 6, hablando de la armadura de Dios, al hablar sobre Cristo como central a la armadura de Dios. Y yo recuerdo ese comentario y se me pegó en la mente que en Cristo nosotros somos capaces de encontrar libertad, encontrar salvación y rescate de lujurias que parecen como leones. Lujurias parecidos a leones. Parecidos a leones. Yo creo que está hablando él a Hebreos 11. Parar las bocas de leones. Este pecado que ataca y devora a gente. Los traga a la gente por completo y ellos no tienen esperanza de poder escapar. Si tú estás entre las patas de un león, ¿qué es lo que haces? Bueno, en Cristo hay libertad, hay rescate, hay libertad de encontrar, de ser entre aún el pecado más enredador. Y aquí nos recuerda el autor de los Hebreos que por la fe, mientras tú buscas a Cristo, mientras buscas al Señor, tú puedes encontrar salvación de esos pecados. Tú puedes encontrar salvación de aquellos pecados que tú piensas de ti mismo. Esas cosas van a estar conmigo hasta mis últimos días. No puedo imaginar nunca estar libre de estas cosas. La lujuria, como un león de un león, taparon bocas de leones. Y uno más. Yendo al último, en versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. La mayoría de nosotros tenemos a los muertos que andan entre nosotros, en nuestras familias. Estoy hablando de ellos quienes están muertos en sus traspasos y pecados. Y a buscar al Señor, y encontrar que aquel muerto, por la gracia de Dios, Él te los regresa vivo. Las mujeres recibían a sus muertos por resurrección, por la fe. Y a lo mejor observas o ves que varias de esas aplicaciones que estoy haciendo están enfocadas en la oración. Y la razón por qué es el caso así es que la oración es cuando la fe se manifiesta. La oración es donde la fe se manifiesta cuando nadie está viendo. Eso es algo que trae convicción, ¿no? Es algo convincente que algo es verdad, ¿no? ¿Qué tipo de fe tenemos? Bueno, síganos a nuestro tiempo devocional. Síganos a nuestro closet donde oramos. Y Thomas Watson lo pone así, y yo creo que es algo maravilloso, una forma maravillosa de mantenerlo delante de nuestras mentes. Y dice, la paciencia en la oración no es nada más que la fe revelada tras el tiempo. La paciencia en la oración no es más que la fe revelada, desenredada a través del tiempo, ¿no? Una imagen de lo que es la oración que persevera. Yo sigo orando por esas personas, yo sigo orando por estas cosas. Yo estoy aferrándome al Señor, estoy aferrándome a las promesas suyas, estoy aferrándome a quién es Dios, su carácter, y sigo volviendo a Él. Estoy manifestando, obrando mi fe día tras día a través de la oración. Las victorias, y ellas llegan a través de la fe. Y podrías colocar esa fe por la fe frente de cada una de esas 10 cosas. No, por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon bocas de leones y además, ¿no?
fe, la fe por la fe. Aquí es un gran ánimo, un llamamiento a nosotros que nos aferremos a Dios, a su palabra, a sus promesas, aferrarnos a quién es Él y seguir llevando sus promesas nuevamente a Él y confiar en Él y creer que Él esté listo a hacernos bien. Pero aquí es lo desafiante en todo esto, ¿no? Aquí es lo desafío. Satanás va a decir, esto no es para ti. Eso no es para ti. Eso es para el creyente que tenga mucha fe. Eso es para el creyente que tiene mucha piedad. Eso es para el creyente que tiene mucho celo. Tú estás saturado aquí. Tú estás saturado. Y yo sé que tan débil eres, que tan pecaminoso eres. Esas promesas no son para ti. Son para otras personas. No son para ti. Y Satanás va a intentar aventarte tus propias debilidades y fragilidades en tu cara y va a desanimarte y va a golpearte, alejarte de esas palabras y va a decir, no son para ti, son para otros. Pero tú has visto demasiado para escuchar esta voz. Tú has visto demasiado, tú has leído este pasaje, tú has escuchado a nosotros hablar de esto esta noche y tú has visto a esos hombres débiles como Gedeón, temblando, temeroso. Yo puedo relacionarme con él. Sansón, a lo mejor, lujuria, yo puedo relacionarme con él. Jefte, tonto, actuando antes de pensar, puedo relacionarme con él. Has visto esos hombres débiles. Y hemos visto lo que Dios puede hacer a través de hombres débiles. Porque Dios ha determinado a bendecir. Él ha determinado bendecir a su pueblo. Él ha resuelto a mostrarnos gracia. Ha puesto por propósito salvar. Él lo va a hacer. Y lo va a hacer. No dependiendo en qué tan fuerte sea tu fe y mi fe, sino porque Él lo ha decidido hacer. Así que el escritor de los Hebreos quiere que tú veas, tú tienes las mismas enfermedades que ellos tenían, tú tienes las mismas debilidades que ellos tenían, tú tienes ese tesoro en vasijas de barro igual como ellos. No dejes que se te aleje de Dios y buscarlo por fe, confiar en Él y andar por la fe y orar y perseverar en piedad y en seguir siendo testigo en situaciones difíciles. No seas desanimado porque tú caes tantas veces, has caído tantas veces. No seas desanimado porque tu vida no es el modelo de la vida cristiana como quisieras que sea, que fuera. John Owen dice algo maravilloso sobre este punto. Él dice, hace la pregunta, ¿alguna vez has sido más malo que cuando primera vez oraste en fe? Cuando oraste en fe por primera vez, como alguien que apenas estaba acercado a Cristo por salvación, primera vez oraste en fe por primera vez en tu vida, ¿no estabas más malo, pecaminoso en aquel día que ahora eres como seguidor de Cristo? Y si aquella oración fue contestada en aquel día, ¿por qué sería que tu oración de fe, buscar al Señor día tras día, por qué te ignoraría Dios? Ahora ilustra eso al decir, cuando aquellos hombres involucrados, aquellos hombres que estaban de acuerdo en la muerte de Jesús, en su crucifixión, aquellos hombres involucrados con su muerte, cuando aquellos hombres en Hechos 2 fueron llamados a arrepentirse y creer en el Evangelio, fue un momento en su vida en que fueron más culpables que en aquel momento cuando la oferta del Evangelio llegó a sus oídos en aquel día y fueron llamados a arrepentirse, creer y clamar al Señor en fe. Hubo un tiempo en que fueron más malos, pecaminosos que en aquel día, con tanta culpa pesando sobre sus hombros.
Así que no seas desanimado por tus fragilidades, tus debilidades, por tus fracasos del pasado, del presente. Estas cosas no nos van a detener de creer en Dios, de creer su palabra, porque estas promesas no serán conquistadas, no serán paradas, porque son promesas de gracia. Así que aceptamos la palabra de Dios. Hacemos caso a la palabra de Dios, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Tomamos y recibimos su promesa con fe cuando Jesús dice, en esta vida tendrás tribulación. Pero tengan ánimo porque yo he conquistado el mundo. Cuando escuchamos a Pablo que dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hades, ¿dónde está tu victoria? Gracias y alabanza a Dios, quien nos da a nosotros la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, y podemos descansar en esas palabras, porque son palabras de verdades. Pedimos mucho de Dios, ¿no? Pedimos mucho de Dios. ¿Pedimos demasiado? ¿Pedimos más que merecemos? Sí, claro. Sí, claro. Pero pedimos más de lo que Cristo murió para comprarnos. No. No. Porque Cristo murió para que llegaremos a ser coherederos con Él. Él murió para que podremos llamarlo nuestro hermano mayor. Él se murió para poder tener nosotros Dios por Padre. Él se murió para que todo lo de Dios sería lo nuestro. Así que podemos confiar en Él. Así que hagamos esto, que confiemos en el Señor, que entendamos su palabra. ¿No crees que sabía lo que estaba haciendo Dios cuando nombra a Sansón aquí? Cuando mencionó a Jefte aquí? Cuando mencionó a Barak? Cuando mencionó a Gedeón? Él sabía lo que estaba diciendo. Quiero animarte. Que Él hace grandes cosas aún para con los débiles, aún a través de los débiles. Podemos confiar en Él. Que hagamos esto. Vamos a ponernos de pie mientras oramos, por favor. Nuestro Dios, qué palabra tan perfecta. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por ayudarnos a pensar claramente sobre quién eres y lo que estás haciendo con tu pueblo, por tu pueblo, que tú no eres un Dios que tomas venganza por nosotros, a nosotros más bien, ni un Dios que espera que tengamos una fe adecuada. Tú siempre estás actuando primero, tú siempre estás haciendo más. Nosotros siempre estamos atrás, intentando alcanzar tus promesas maravillosas y perfectas que tú estás realizando en el mundo. Así que, Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a regocijarnos en ti, en aquellas buenas cosas que tú sí estás haciendo, que has prometido hacer, aquellas grandes victorias, aquellos grandes resultados que son resultados de una fe débil, pero una fe verdadera en tu Hijo. Oh, Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser fuertes, más fuertes en la fe. No hay un valor particular en fe débil. Queremos ser más fieles, queremos ser más celosos y más piedosos. Esas son las cosas que llevamos a ti confiando que tú harás en nuestras vidas. Oh Señor, pedimos que obres tu gracia en nosotros y a través de nosotros y que nos hagas una bendición. Pedimos en el nombre de Cristo, oramos. Amén.